La actitud correcta ante las debilidades. Vamos a estar hablando sobre esto. Vamos a estar utilizando ese pasaje que acaba de leer el hermano. Vamos a estar explorando sobre él. Y vamos a ver que efectivamente, así como el hermano mencionó, debemos desarrollar esa fe, esa creencia, ese deseo y convicción de que Dios efectivamente nos ayuda. Vamos a ver la actitud que tuvo Pablo en un momento en su vida y cómo le escribe de eso a los hermanos en Corinto. Una ciudad que ciertamente tenía muchas dificultades, una ciudad que incluso tenía muy mala fama. De hecho, la palabra Corinto o Corintio se utilizaba de manera despectiva e incluso ofensiva en esos tiempos con respecto a lo que se practicaba en esos lugares. Y el apóstol Pablo, nuestro hermano Pablo, hace saber sobre esto en esta sección de las escrituras y hace saber acerca de cómo él hizo frente a este tipo de debilidades. De hecho, vamos a exponer tres preguntas, vamos a aclarar, vamos a desarrollar tres preguntas durante nuestra lección y luego leeremos acerca de un caso hipotético. De hecho, precisamente las preguntas son a continuación, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo por debilidades? También tenemos que, ¿qué pasaba por la mente del apóstol Pablo en esas situaciones? ¿Cómo atendía? ¿Qué pasaba por él cuando estaba pasando por estos momentos difíciles? Y también qué actitud toma el apóstol Pablo ante las mismas. Entonces, vamos a estar desarrollando eso. Vamos a ver entonces un caso, como mencionamos, hipotético, que podemos identificarnos muchos de nosotros en algún momento de nuestras vidas. Y empecemos de lleno entonces con la primera de las preguntas. ¿A qué se refiere el apóstol por debilidades? Recordemos siempre, nos encanta estudiar la palabra, estudiar el Nuevo Testamento, ver lo que el mensaje de Dios dice, pero especialmente cuando podemos volver al idioma original, cuando podemos estudiar ese griego koiné y ver lo que la palabra significaba en ese momento y cómo entonces podemos adaptarla a nuestro idioma actual. De hecho, tenemos que la palabra, y como mencionamos, el texto que ha sido leído es 2 Corintios 12, 5 al 10, que vamos a estar explorando durante el mensaje, pero la palabra griega asteneia es la palabra que es traducida en este pasaje como debilidades y significa simplemente carencia de fortaleza. En otras ocasiones hemos hablado como en el griego la palabra o la letra A delante de una palabra es una negación, es un no. Y vemos que la palabra estenos tiene que ver con fortaleza. Así que comprendemos, una debilidad es no fortaleza, una carencia de fortaleza. Y como estamos viendo en el texto, dice que indica una incapacidad de producir resultados. Entonces, tenemos todo esto, tenemos esta situación y vemos que incluso en nuestro idioma español hay una palabra que tal vez no utilizamos muy seguido, pero proviene de esta palabra griega y es la palabra astenia. ¿Qué significa? Falta o decaimiento de fuerzas caracterizado por apatía, fatiga física o ausencia de iniciativa. Siempre que escucho la palabra fatiga, me recuerdo en mi infancia, aquellos que ya somos bastante viejos, recordando cómo había un cartero que llegaba a la vecindad y cada vez que se le pedía que hiciera algo decía, es que quiero evitar la fatiga. Bueno, es una debilidad, ¿cierto? Esa persona ni siquiera se disponía a hacer algo por esa debilidad, porque no quería estar débil. Tenemos esta situación, tenemos esta palabra y estamos viendo entonces qué quiere decir el apóstol, porque esta palabra en otros pasajes es traducida como enfermedad, es otra de las definiciones que se puede dar de esta palabra. Pero no estaremos hablando solamente de enfermedades, porque ciertamente hay muchos que padecemos algún tipo de enfermedad o tenemos tener algún problema de salud, pero el detalle es que Pablo no solamente se enfrentó a una debilidad o una enfermedad que la leyó el hermano y que la vamos a leer más adelante, sino que precisamente habla de muchas cosas más. Es interesante cómo en los versículos 9 y 10 utiliza esta misma palabra tres veces, y las tres veces, tanto en la Reina Valera como en la Biblia de las Américas, fue traducida como debilidad. Entonces, vamos a ir viendo qué debilidades, de qué estaba hablando él, a qué hacía énfasis él. La Biblia es su mejor comentario, y el mismo escritor nos hace saber sobre esto tan solo unas líneas antes. Cuando vamos al capítulo 11, vamos a ver versículos 24 al 29, y dicen de la siguiente manera: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. De acuerdo con la ley de Moisés, de acuerdo con Deuteronomio 25, aquel que era encontrado como criminal, como culpable de algo, llevaba esta condena. ¿Y qué hacían ellos para no pasarse la condena? Entonces daban uno menos. En lugar de 40 daban 39.
Pero si vemos y sacamos brevemente la matemática, 5 veces 40 son 200, menos esos 5 serían 195 azotes recibió de su propia gente. Vemos entonces cuán difícil debe ser para esta persona. ¿Por qué los míos me hacen esto? Y a veces esa es la mayor debilidad que tiene el cristiano. ¿Por qué mi familia me rechaza? ¿Por qué mis compañeros del trabajo me rechazan? ¿Por qué ya no son como eran antes de que yo fuese un cristiano? Vemos esa debilidad y vemos cómo muchas de estas situaciones quizás puedan asemejarse, o pensamos nosotros podrían asemejarse a situaciones de nuestra vida. O de hecho, a veces vamos a poder ver que lo que nosotros consideramos debilidades como cristiano, dificultades como cristiano, padecimientos como cristiano, realmente no son tan malos comparado a lo que los cristianos en ese tiempo sufrían. Continuamos leyendo porque dice que 3 veces fue azotado con varas, una vez fue apedreado. Y recordamos cómo en Listra, de acuerdo a lo que leemos en Hechos 14, prácticamente lo dieron por muerto después de haber sido apedreado, pero aún no era su hora. Pero había sido apedreado, había padecido un naufragio, perderse en el mar, en un río, un barco, lo que fuese, en ese momento. Dice que incluso estuvo 24 horas, porque nos dice una noche y un día estaba un náufrago en alta mar. Recuerdo hace algunos años como, yendo de pesca a Gamboa, empezó una gran lluvia en medio del río. Jamás había experimentado eso y nada más veía prácticamente una cortina porque no podíamos ver qué había adelante de la gran cantidad de agua que caía. No estábamos náufragos, era algo normal. ¿Y qué es lo que ocurrió? Se dio esta situación de que efectivamente nos asustamos. Pues puedes imaginarte una persona que ha experimentado eso durante 24 horas y que, como estamos leyendo, no era la primera vez que pasaba. Dice que en caminos también pasó por dificultades, también pasó por debilidades. Recordamos la parábola del buen samaritano. ¿Dónde fue atacado aquel hombre? En el camino. Estas personas se exponían a dificultades. Dice también que en peligros de ríos, peligros de ladrones. Recordamos que él incluso solicitaba a las congregaciones, a las iglesias, que dieran ayuda para ayudar a otras congregaciones. Por lo tanto, puede que llevara materiales, alimentos o dinero para ayudar. Y esto ciertamente llama la atención de los ladrones. Peligros de los de mi nación, y esta es una de las quizás más difíciles de comprender. ¿Cómo es posible que los míos me rechacen? ¿Cómo es posible que con las personas con las que he compartido, con las que he crecido, con las que quizás incluso comparto la misma fe, me hacen a un lado? Esto claramente causa dolor y ciertamente causa debilidad. Se comprende que los gentiles lo atacaran porque no eran personas que compartieran la misma fe. Se comprende que ellos iban a estar a la defensiva. Así que vemos que también sufre peligros de gentiles, tanto en la ciudad como en el desierto o en el mar. Y peligros entre falsos hermanos. Qué triste es saber esto. Qué triste es escuchar esto. Saber que habían hermanos o personas a las que se les consideraba hermanos, pero que eran falsos. Y eso es triste porque no solamente su tiempo lo afectó, no solamente en los años siguientes, sino que incluso hoy en día hay muchos que profesan ser cristianos, pero están por intereses personales. Es importante meditar en esto porque él continúa y sigue diciéndonos que efectivamente en trabajo y en fatiga. ¿O acaso quien trabaja no se cansa? Claro, en el momento que estoy trabajando, habían dificultades que causaban debilidades y la fatiga ciertamente va a causar debilidad. Muchos desvelos. ¿Cuántas personas no sufren y no pueden pegar el ojo, no pueden dormir porque están con estas dificultades? En hambre y sed, en ayunos, en frío, en desnudez y además de otras cosas. Pero ¿qué dice? Todas estas debilidades, todas estas dificultades, él las experimentaba en base a ¿qué? A la preocupación que él tenía por todas las iglesias. Su deseo es que la iglesia siguiese adelante. Su deseo involucraba, y todas estas debilidades de las que está hablando es, me preocupo por el bienestar del cuerpo del Cristo, de la novia de Cristo, de esa que va a ser entregada sin mancha. Él desea que la iglesia llegue a todo el mundo y que todas las personas puedan conocer la verdad y que todas las personas puedan, a pesar de las dificultades, a pesar de esas debilidades, a pesar de todas esas situaciones que pudieron haber causado que él se apartase, él siguió adelante, porque leemos que pregunta, ¿quién enferma y yo no enfermo? La Biblia de las Américas lo traduce de la siguiente manera, ¿quién es débil sin que yo sea débil? ¿Y es que acaso Pablo no era uno de nosotros?
¿No era de carne y hueso? Claro que lo era. Claro que sufría, claro que tenía hambre, claro que probablemente hubiese deseado estar formando una familia, estar en una casa, estar tranquilo, trabajar de 8 a 5. Pero él hace saber todo esto lo hago, ¿por qué? Porque me preocupo por la iglesia, porque la siguiente pregunta dice, ¿a quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Biblia de las Américas dice, ¿a quién se le hace pecar sin que yo no me preocupe intensamente? Vemos la preocupación que él tenía. Él deseaba sobre todas las cosas que toda aquella persona que andaba mal en esta vida pudiese reconocer a Cristo y vivir para Él. Es de allí que vemos cómo es lo que involucra esa debilidad de lo que estamos hablando. Porque pasamos a nuestra segunda pregunta. Pasamos a ver qué pasaba por la mente del apóstol. Vemos que está esa preocupación, pero meditemos brevemente sobre el contexto general de toda la carta. El apóstol a través de esta carta lo que hace primordialmente es defender su apostolado. Mucha gente dudaba de que él realmente fuese un apóstol. A fin y al cabo no caminó con Jesús mientras Jesús caminó en esta tierra. Defendía su ministerio, su servicio, para lo que fue llamado. Vemos estas situaciones y cómo las comprendemos, porque vemos que habían falsos hermanos, falsos maestros que querían hacerlo como el malo de la película. Querían hacerlo ver como él está mal. A los corintios, a esas personas a las que Pablo llegó, habían unos de ellos que, habiendo escuchado la verdad, habiéndola obedecido, habiéndose apartado de ella, empezaban a enseñar falsa doctrina, falsas enseñanzas. ¿Y qué hacían? Ponían a las personas en contra de Pablo. Es que él es el malo, él está mal, él no es correcto en lo que está haciendo. Hacían esto. Pero además de eso, vemos que más duro debe ser para el corazón de Pablo, para la mente de Pablo, ver que habían cristianos a los que él había convertido que estaban creyendo a esos falsos maestros, que se estaban entregando a ellos, que decían, de verdad, es cierto, tienen razón. Claro, vemos todo eso que llegan a convertirse en debilidades en la fe. Pero Pablo no deja que eso lo afecte. A pesar de las dificultades, Él está haciendo saber, aquí estoy para servir a Cristo. ¿Por qué? Porque vemos que efectivamente estos hermanos lo estaban abandonando. Hermanos, poniéndonos en los zapatos de Pablo, y quizás algunos de nosotros lo hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas como cristianos. Qué triste es cuando estamos sirviendo al Señor, cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, cuando queremos darle lo mejor de nosotros a Él y hacerlo a través de nuestros hermanos y que nuestros hermanos nos den la espalda. Es doloroso. Pablo sufrió eso. Nosotros lo hemos sufrido y sé que algunos lo sufrirán en algún momento de sus vidas. Es triste, pero Pablo no dejó que eso le venciera. Pablo precisamente sabe que eso no era algo nuevo para él, porque en su primera carta, capítulo 9, versículos 1 y 2, hace algunas preguntas. ¿No soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Que esta es quizás la parte más conflictiva para el corazón de Pablo. ¿Cómo es posible que aquellos hermanos en Corinto, a los que el mismo pasaje dice son su sello de apostolado, porque son su obra, son aquellos a los que llegó con el mensaje, escucharon, obedecieron el evangelio, se bautizaron por el perdón de sus pecados y llegaron a establecer estas congregaciones, ahora lo hacían a un lado? No una, sino dos veces y sé quién sabe cuántas más. Sin embargo, Pablo sabía algo que como cristianos debemos de saber. Y es lo que nuestro Señor nos dijo. Es lo que nuestro Señor nos afirmó. Esta vida no va a ser fácil. El Señor claramente dijo que la vida no va a ser fácil. Lo dijo en varias ocasiones, pero especialmente recordamos en el Sermón de la Montaña, en aquellas bienaventuranzas, y como en la última de ellas, en versículos 10 al 12, nos habla sobre esto, y que leemos a continuación, Mateo 5, versículos 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermanos, aquellos que nos dedicamos a enseñar la palabra de Dios, aquellos que nos dedicamos a predicar la palabra de Dios, aquellos que deseamos simplemente compartir las buenas nuevas en el mundo,
¿Acaso no creen que nos duelen cuando escuchamos rumores de que somos falsos maestros? ¿De que la enseñanza que llevamos no es la correcta? Si es cierto, ayúdenos a ver dónde está el error para corregirlo, pero no estén hablando por las espaldas. Claro que esto tenía que dolerle a Pablo, pero sabe, no es nuevo, sigue ocurriendo, seguirá pasando, porque van a haber personas que mientan con tal de hacer daño a la obra del Señor. Es importante meditar en todo esto porque recordamos que cuando Pablo no era el Pablo que conocemos, sino que era el Saulo al que los cristianos temían, los perseguía. Y llegó el Señor, se le presentó, lo ensegueció y le mandó un lugar a esperar. Y cuando le envió a ese lugar a esperar, ¿qué le dijo a otro hombre, a otro de sus siervos, a otro de sus creyentes? Ananías, ve donde él. Pero Ananías temía. ¿Y por qué temía? Porque sabía lo que había sido Saulo. Pero el Señor le dice, como leemos en Hechos 9, versículos 15 y 16, ve porque instrumento escogido me es este, y por este se refiere a ese Saulo que ahora es Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y prestemos atención a esto con respecto a esas debilidades y dificultades de las que estamos hablando, porque le hace saber, le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pablo sabía que iba a padecer. Pablo, cuando escribe a estos hermanos en Corinto, sabía acerca de las dificultades que iba a experimentar. Pablo sabía estas situaciones y hoy a través de la palabra escrita, a través de la revelación escrita, inspirada, hoy podemos saber lo que Dios espera de nosotros y lo que nos espera a nosotros como sus siervos. Es importante que pensemos en esto, porque ciertamente Pablo no era el único que sufría. Recordamos al apóstol Pedro, y el apóstol Pedro nos hace saber acerca de lo que va a ocurrir con los cristianos y de las situaciones que se van a dar. Y vamos a leerlo, 1 Pedro 4, 14 al 16. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. ¿Quiénes son esos vosotros? Nosotros, aquellos que hemos obedecido el Evangelio. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado. Aquellas personas que no creen en Dios blasfeman constantemente. Aquellos que rechazan a Dios blasfeman constantemente. No glorifican a Dios, pero nosotros sí. Nuestro estilo de vida debe de glorificar a Dios. Ninguno de nosotros padezca como homicida, ladrón o malhechor. ¿Qué es lo que está diciendo? Simple y sencillamente, no seamos personas que viven en el pecado y que van a padecer horriblemente. Un ladrón, pobrecito, lo metieron preso. No, es lo que se buscó. Vemos que también habla acerca de entrometerse en lo ajeno, aquel metiche, aquel chismoso. Qué triste cuando esto ocurre en la iglesia. No podemos darnos ese lujo de jugar esa carta porque no sabemos el mañana. Dejemos ese tipo de prácticas. Por todo lo contrario, sentámonos bien de sufrir, de padecer como cristianos, es lo que dice Pedro. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Es que me tratan mal porque yo sigo la palabra de Dios. Me tratan mal porque yo deseo hacer que la persona conozca la palabra de Dios. Es que me tratan mal porque yo no participo de esos placeres mundanos. Que lo hagan, no me avergüenza. Por todo lo contrario, me llena de gloria y especialmente me ayuda a que las personas conozcan la gloria de Dios. Glorificamos a Dios a través de ser cristianos. Pasemos a la tercera pregunta de nuestro tema. ¿Qué actitud entonces toma el apóstol ante las debilidades? Y vamos a ver constantemente sobre el texto que hemos leído anteriormente y vamos a estarlo viendo. Vemos que efectivamente él decide no exaltarse ni gloriarse en versículo 5. Cuando leemos los versículos anteriores leemos acerca de una hermosa revelación, algo que solamente él vio, algo que solamente él experimentó. Pero él hace saber, no se trata de mí, se trata del Señor. Es el Señor el que se lleva la gloria. Es el Señor el que debe ser exaltado. Simplemente soy un mensajero. Simplemente estoy haciendo el trabajo que se me encomendó hacer. Ir por el mundo y predicar el Evangelio. Pablo hace saber esto. Pablo hace saber cuán hermosa esa revelación no se puede mantener oculta. Él la reveló en ese momento. Les hace saber, yo tuve esa visión, yo estuve allí. Pero ¿se trata de mí? No. Se trata del mensaje. El mensajero ciertamente es importante, pero no más importante que el mensaje ni quien envía ese mensaje. Así que hace esto. Él nos dice, a través de esas debilidades, pobrecito de mí, yo sufrí todas estas situaciones, ustedes no me quieren.
A través de esa visión, Él nos dice, a pesar de que he sufrido eso, miren qué grande soy porque he visto algo que ustedes nunca han visto. Pablo toma la condición de saber, esto proviene de Dios, proviene de nuestro Señor. Y continúa con respecto a ello, haciéndonos saber que incluso si en caso tal se soplara, se inflase, se llenara de orgullo, de vanagloria, de que lo que yo he visto, lo que ustedes no han visto, Él hace saber que tiene un aguijón en la carne. Y como leyó el hermano, el pasaje dice, la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetea para que no me enaltezca sobremanera. Y versículo 8 dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Hermanos, no sabemos exactamente qué era el aguijón. Hay muchas versiones que se pueden dar. Pero ¿alguna vez te ha picado algún insecto? ¿Alguna vez te has cortado con un papel? ¿Alguna vez te has metido alguna pequeña astilla en un dedo? El dolor es intenso. Puede que sea breve, pero es intenso. A pesar de lo pequeño que es, duele. Pero él dice que vivía con ese aguijón en la carne. Él dice que cada vez que pudiese llegarse a enaltecerse, ese dolor le recordaba, no hay por qué hacerlo. Él le oró 3 veces a Dios para que le quitase eso, pero algún propósito válido tenía, y hablaremos sobre ello en unos minutos. Pero es que acaso la palabra de Dios no nos dice de un hombre que oró 3 veces para que algo le fuese quitado. Vamos a ello, vamos a ese texto. Leamos precisamente, antes de ello, el orgullo es un gran problema de la humanidad. Y esa es la parte que Pablo está haciéndonos recordar. Para no llenarse de orgullo, tenía ese aguijón. Y él ora con fe, con sinceridad y específicamente acerca de ese problema. Como hablaba el hermano en la clase, oramos con fe, creemos que Dios puede. Ay, tengo esta dolencia, pero no voy a orar porque realmente no creo que Dios me ayude con ello. Tenemos que ponernos en las manos de Dios, tenemos que buscar hacer la voluntad de Dios. Es importante que tengamos fe. Pablo tenía fe y oraba por ello, mas había un propósito en ese aguijón. Pero como comenté, hubo alguien más que oró 3 veces para que algo le fuera removido, y lo leemos precisamente en Mateo 26, versículos 39 al 44. Y es nuestro Señor Jesucristo. Su oración al Padre dijo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. 3 veces hizo eso. Incluso en ese lapso, mientras oraba, se acercó a sus discípulos y les dijo que velaran y que oraran, para que no cayeran en tentación. Porque aunque el espíritu en la verdad está dispuesto, la carne es débil. La palabra que estamos estudiando hoy. Nuestro Señor ora pidiendo sobre esto. Sabe que es una gran dificultad, pero hace saber que sea la voluntad de Dios. Pablo hizo lo mismo. Oró para que se hiciera la voluntad de Dios en el sentido de que él deseaba que le quitara esto. Pero si no era parte del plan de Dios, que no fuese removido. Y entonces retomamos el texto porque vamos al versículo 9, 2 Corintios 12, y vemos que Dios le dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cómo? ¿Cómo en una debilidad? ¿Cómo en algo que para muchas personas es desechable puede haber poder? ¿Cómo se puede perfeccionar? ¿Cómo se puede completar ese poder? El apóstol continúa diciéndonos, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. En esas dificultades que paso, en esas cosas que me han ocurrido, me fortalezco para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amado hermano, siendo honestos, hablando con Dios, dándole la cara a las demás personas, cuando estamos bien nos acordamos de Dios. Estamos constantemente de que, bueno, tengo mi casa, tengo mi familia, tengo mi carro, tengo un buen trabajo, tengo el alimento que necesito, tengo y tengo y tengo y tengo. Nos acordamos de Dios constantemente porque Él es el que nos lo ha dado. Tristemente la humanidad, ¿cuándo se acuerda de Dios? Cuando están las malas, cuando está débil. Pablo nos hace saber, en esos momentos de debilidad, con más razón debemos darle gracias a Dios. Estos momentos de debilidad son los que nos dan la fortaleza para seguir adelante, porque recordamos que nosotros por sí solos
no podemos hacer nada. Mencioné que íbamos a hablar de un caso hipotético y quiero que te pongas en los zapatos de esta persona que estamos detallando ahorita. Dice que su madre murió de leucemia aguda. Interesantemente es que cuando eso ocurre, el dictamen médico le hace saber que él sufre de esclerosis múltiple y que pasará el resto de su vida confinado en una cama. Tristemente, mientras todas esas cosas se están procesando, mientras se están llevando a cabo, 4 días después, su hija de 16 años muere en un accidente de tránsito por culpa de un conductor irresponsable, de un conductor imprudente. ¿Cómo te sientes en ese momento? ¿Por qué me has abandonado, Dios? Es quizás lo que más dicen las personas. ¿Cómo es posible que Dios existe y permita que pasen estas cosas? Dirán algunos otros. Ese caso puede estar relacionado a nosotros, puede que no, puede que haya casos cercanos. Hemos conocido casos de accidentes de tráfico, hemos conocido casos de personas que han muerto bajo esta pandemia por el virus, hemos conocido casos de personas que han muerto por cáncer, por SIDA o quién sabe qué otras cosas. Hemos conocido situaciones de que un familiar muere de forma abrupta. Hemos conocido personas que han perdido todo, como ha ocurrido recientemente con los tornados y tormentas en Estados Unidos. Pero sabemos no es el único país que experimenta ese tipo de situaciones. Otros desastres naturales también han pasado y quizás hayan tocado a algunos de nosotros, a nuestros familiares. Realmente no es tan hipotético el caso y de hecho este que acabamos de mencionar no lo es. No lo es porque efectivamente el hermano Bob Spurling sufrió todo eso y escribió un libro que se titula en inglés Never Give Up, Don't Ever Give Up, no rendirse jamás. Fue motivado por hermanos a que lo escribiera en base a sus experiencias. Y en base a sus experiencias escribió mensajes que motivan, que alientan a saber, ¿realmente estoy teniendo una vida difícil? No estoy pasando ese tipo de situaciones. ¿Y qué hago? ¿Me quedo con los brazos cruzados? ¿Me quedo enojado en mi cama porque no puedo hacer nada? ¿Me echo a morir? El hermano no hizo eso. El hermano sirvió. El hermano, de hecho, incluso estando postrado en su cama, predicaba los domingos en algunas congregaciones. ¿Cómo lo hacía? Por medio del teléfono. Podía estar postrado en una cama, pero seguía teniendo la voz y tenía teniendo en su cerebro. Vemos que él incluso dice en el prefacio de su libro, dado que la normalidad de la vida cambió para siempre. Aquellos que sufrimos una enfermedad como diabetes o de demás, sabemos que nuestra vida cambió para siempre porque ahora tenemos que someternos a ciertas dietas. Tenemos que hacer ciertos sacrificios. Y cuando no los hacemos, entonces vienen los problemas. ¿Y quién tuvo la culpa? No es Dios. Fuimos nosotros. Ese accidente de la niña que muriese no fue culpa de Dios. Fue culpa de aquel conductor que no prestó atención. Entonces vemos todas esas situaciones y vemos que hay debilidades, hay momentos que nos hacen pensar, ¿realmente Dios? Pero no debemos de pensar así. Debemos de ser optimistas, debemos trabajar para Él. Ese hermano pasó más de 20 años en esa cama. Mi esperanza es que lidiar con una enfermedad así, el confinamiento asociado con una condición postrada, me brinde una visión especial del problema discutido. Amados hermanos, la empatía y la simpatía. Yo no puedo decirle a una persona que siento lo mal que se siente esa persona porque su padre se acaba de morir, porque mi papá aún está vivo. Sí puedo hacerle saber lo difícil que es saber que tu madre ha muerto porque la mía murió. Sí puedo hacerle saber a una persona que sufre de diabetes las dificultades que yo también paso. Podemos tratar de comprender, pero si no estamos en el pellejo, no es lo mismo. Lo importante es no rendirnos jamás y ante las experiencias, ante las debilidades que experimentamos en la vida, fortalecernos y ayudar a fortalecer a otros. Dar lo mejor de nosotros, porque como menciona el hermano en el libro, es una bendición nunca esperada. Él jamás pensó que a través de sus escritos iba a motivar a tanta gente. Conocemos la historia de Job en el Antiguo Testamento. Todo le fue quitado, pero después recibió. Vimos la historia de Pablo. Hemos leído sobre esas debilidades que tuvo y cómo las superó, porque su debilidad le hizo más fuerte. Entonces, hermanos, lo que estamos tratando de ver acerca de la actitud correcta ante las dificultades, ante las debilidades, es que nos lleva a concluir nuestro mensaje. Podemos ver que efectivamente todos, sin excepción, tenemos momentos de debilidad, de enfermedad, de dificultad.
Es curioso cómo incluso hasta en el mundo ficticio, la ciencia ficción, los superhéroes tienen debilidades. O si no, podemos preguntarle a Superman y su kriptonita, ¿verdad? Vemos que todos en algún momento de nuestras vidas hemos experimentado una debilidad, una dificultad, algo que nos ha afectado, algo que ha cambiado nuestras vidas y tenemos que tomar reacciones ante ello. Tenemos que continuar, seguir viviendo. ¿Por qué? Porque efectivamente, así como Pablo fue de un hombre de carne y hueso, lo somos nosotros. Él sobrellevó todas estas situaciones. Él siempre se dedicó a servir al Señor. ¿Quién fue el que dijo que para mí es, eh, eh, morir es ganancia y vivir es Cristo? Fue Él. Recordemos eso. Recordemos siempre eso. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El mismo hombre escribió esas palabras en Gálatas 2:20. Entonces es importante que pensemos en esto, que consideremos que efectivamente Él, siendo de carne y hueso, como nosotros, superó esas debilidades, superó esas dificultades. Nosotros podemos hacerlo. Estamos viviendo un mundo que está enfrentando muchos cambios, pues no somos los primeros ni seremos los últimos. Debemos de considerar todo esto. En la palabra de Dios, Él encontró la fortaleza para sus debilidades. Y es lo mismo que nosotros debemos de hacer. No podemos darle la espalda a Dios. Ahora que estoy malas, busco a Dios. Ahora que me pasó algo, entonces reniego de Dios. Vemos cómo somos bipolares y se podría decir de que cuando estoy en dificultad busco a Dios, pero cuando también estoy en dificultad, reprocho de Dios. Cuando estoy en las buenas, gloria a Dios. Cuando estoy en las malas, no hay gloria a Dios. No puede ser así, debe ser gloria en las buenas y en las malas, en la luz y en la noche. Debemos de pensar en esto, debemos considerar esto y reforzarnos con su palabra. Hoy podemos encontrar esa fortaleza para nuestras debilidades. Y hermano, cada cabeza es un mundo. Cada uno de nosotros tiene dificultades que muchos no saben. Hay cosas rondando en nuestras mentes que las demás personas no saben, pero Dios sí las sabe. ¿Y qué está esperando Él? Que vayamos con Él sin duda, como mencionó el hermano en la clase. Que tengamos una fe sincera. Que vayamos y le hagamos saber sobre eso. Él va a darnos la ayuda si tenemos la fe sin duda que Él espera que tengamos. La pregunta, como suelo hacer en mis sermones, es una pregunta que solamente tú puedes responderte a ti mismo y puedes responderle a Dios. ¿Permites que tus debilidades te acerquen o te alejen de Dios? La decisión es tuya. Esta situación que me está afectando hoy en día, puedo convertirla en una fortaleza para servir a Dios. O puedo hacerla que me termine de hundir completamente y perderme para siempre. Sé que muchos de los que estamos escuchando este mensaje, somos cristianos. Hemos obedecido el Evangelio y quizás nos hemos equivocado en algunas cosas y quizás estamos viviendo en algunos pecados que no debemos de vivir. Pero Dios es justo, fiel y bueno para perdonarnos si nos acercamos a Él en arrepentimiento, confesándole nuestros pecados y poniéndonos de vuelta con Él. Y para ello contamos con nuestros hermanos para que oren con nosotros y por nosotros. Y es nuestro deseo siempre el poder orar por nuestros hermanos cuando pasan por estas dificultades, para que puedan reconciliarse con Dios y volver a Él. Mas cabe la posibilidad de que alguien esté escuchando o viendo este mensaje y aún no haya obedecido el Evangelio, que simplemente es escuchar la palabra de Dios, creerla, creer en Él, confesar, hacerle saber al mundo que cree que efectivamente Jesucristo es el Hijo de Dios, arrepentirse de sus pecados, dejarlos atrás, cambiar su forma de pensar para ahora pensar como una persona que cree y obedece y se somete a Dios, y entonces ser bautizado por el perdón de sus pecados. Una vez hecho esto, entonces es un hijo de Dios, es una criatura de Dios, es una nueva criatura que está para servir a Dios. De allí que debe de vivir fielmente hasta la muerte. Sea cual sea la situación que esté pasando por tu vida, espero que puedas meditar en esto y puedas hacérnoslo saber y podamos ayudarte a que puedas estar en paz con Dios. No dejes que tus debilidades te aparten de Dios, sino hazlas tus fortalezas para servirle a Él. Que Dios les bendiga ricamente.